Vamos a hacer dos exámenes teóricos. Bueno, dos exámenes teóricos, un examen final práctico y un examen final. El teórico vale 25 puntos y el saldo se divide al final, la práctica, la asistencia y todas esas cosas ya en una producción. La práctica la van a hacer en el instituto, no estoy seguro si todos ahí, pero por el momento en el Instituto de Rojo Molina, en la René Moreno, al frente de la caja, entre Blacut y Irala. ¿Conocen? Sí. Mi barrio. Bueno, ahí, y los grupos de práctica están inscritos en el horario que está en el CPD, pero es horario incómodo, no hay más horarios, es el horario que ponen siempre, pero los alumnos prefieren hacer la práctica temprano. Cada uno elige el día que quiere hacer, hay un libro ahí para que se anote cada uno, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, el día que más le convenga, y van a hacer desde las 8 menos cuarto, ¿no? 7:30, el lunes 7:30, el lunes 7:30 y los demás días a partir de las 8 de la mañana. Entonces ahí salen y se van a sus cosas, porque el problema que había con el horario de las 10 y todo eso, que tienen que ir a la caja, a otra práctica o al hospital japonés o acá, a uno y otro, entonces se acababan de atrasar en una y otra clase. Por eso hemos preferido y se lleva mucho mejor que vayan en la mañana a la hora que cada uno tenga más tiempo. Se pueden anotar a partir de mañana, si quieren. Está en la clínica un libro, en el Instituto de Rojo Molina, dice ahí, al frente de la caja. Hay un libro, usted le dice cuál es el libro para las prácticas y cada uno se anota el día que quiera. Los primeros tienen ventaja porque se anotan el día que quieran, al final se anotan donde hay campo. Entonces vayan mañana si es posible. Las prácticas son una semana ustedes y una semana el otro grupo. Bueno, todos juntos es imposible, son muchos. Y entonces eso lo hacemos siempre, pero no quiere decir que ustedes no tengan posibilidad de hacer clases especiales. Ustedes me avisan qué temas les interesa y hacemos grupos y pasamos clases o lo que sea, práctica o teórica o lo que sea, para que ustedes puedan aprovechar si les interesa. Me avisan. Todos los días estamos disponibles igual. Pero creo que la primera semana de práctica se hará. Después, ahora vamos a ver anatomía un poco. La siguiente clase vamos a ver semiología, para que tengan una buena idea de la materia. Y la siguiente ya hacen práctica. La primera semana de práctica es para el grupo B y la segunda para ustedes. ¿A ustedes son los B? Sí. ¿Y el miércoles? ¿Ah? ¿Por qué? Comenzó en inverso ahora. Bueno, entonces así va a ser. Una semana ustedes y otra semana ustedes. ¿Ya? ¿Qué más? Para ir a la práctica, por favor, con mandil blanco. No importa los zapatos, si van jeans o como quieran, abajo, no, ustedes no son brasileños, así que no es obligatorio que anden con ropa de cirugía por la calle. Mejor si andan con ropa así, no van a la calle. Con respeto a los hospitales. ¿Qué más? Les sugiero que en las clases teóricas siempre lean el tema antes de venir a la clase, porque así pueden preguntar y participar mejor. El texto guía ese que creo que ya lo tienen ustedes, es el Roveda, que es el texto más sencillo que hay de oftalmología como para el estudiante de medicina. ¿No? Y con que eso sepan, ya también. No sé si tienen alguna pregunta. Allá en la práctica tenemos un equipo de médicos para lo que necesiten. Y ahí estamos todos para lo que necesiten también. Los que tengan oftalmoscopio directo, les sugiero llevar, así aprovechan de aprender mejor a ver el fondo de ojo y cosas que para ustedes en la práctica oftalmo es bueno. De todos los médicos, sea la especialidad que sea, necesitan aprender a ver el fondo de ojo. No
tienen alguna pregunta sobre eso? Entonces, cada grupo va toda la semana. Claro, todo el grupo, cada uno en su día, va una semana, el otro grupo va a la otra semana, y ustedes van a la siguiente semana, se van a dividir, todos ustedes se van a dividir en grupos para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en 5 grupos. Y cada uno va a su día, el día de la semana que le corresponde. De 8 o 7 y media a 9, 9 a 9 y media, lo que sea necesario. Vean algo para ir a la práctica también. Así aprovechan alguna cosa de aprender lo que se pueda, ¿no? Doctor, disculpe, entonces esta semana que viene empieza el grupo B, ¿no? Esta semana que viene no hay. Ya. Primero avanzamos hoy en anatomía. Ya. La próxima semana nadie va a venir a la universidad porque va martes, miércoles, jueves, feriado, y el viernes nadie va a aportar su viernes. Dejémoslo nomás para la otra semana. Ya. Entonces le vamos a dar libre para que... De todas formas, el grupo B va a comenzar, ¿no, doctor? Y mañana podemos anotarnos los días de las prácticas. No, mañana ustedes pueden anotarlo para cuando quieran. Ya, doctor. Sí. ¿Y qué más? Tienen, como les digo, lean el tema, por favor, si pueden antes de venir. Así podemos cambiar algunas ideas. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ustedes ya llevaban anatomía y todo eso, ¿no? ¿O todavía no han llevado eso? Es que antes llevaban anatomía y llevaban medicina interna. Ahora creo que ya está igualado eso. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de primero la embriología. ¿De dónde salen los ojos? Porque cuando uno lleva anatomía, yo también cuando llevé, el cadáver no tiene ojos, ¿no? Tiene para contar los 1 y 2 nomás, pero no se estudia nada de anatomía, el ojo lo estudia, no. Fisiología también no funciona, el ojo no funciona. En fisiopatología, peor. Entonces, el tema, sobre todo el primer tema que es este, es bien tedioso porque vamos a hablar del lenguaje de la oftalmología, que uno no está acostumbrado a charlar en ese idioma todavía, pero ahora van a comenzar a aprender a charlar en ese idioma. Y en su texto ya una leidita y van a estar diluchi. ¿Cómo se originan los globos oculares? Los globos oculares se forman alrededor de mediados de la tercera semana de la gestación. ¿Pueden dar la luz, por favor, para que se vea mejor? Y la cerrar la puerta, por favor. Eso. Entonces, alrededor de la tercera semana, a mediados de la tercera semana de gestación, comienzan a formarse los globos oculares. A partir del ectodermo superficial, del ectodermo neural, de la cresta neural, del mesodermo. Y como ven ustedes ahí en la parte cefálica del embrión, aquí tenemos el ectodermo superficial. Aquí están las dos, en la parte anterior están los dos surcos ópticos. Este es el prosencéfalo, la parte posterior y la parte anterior. A partir de estos surcos ópticos se forman los globos oculares. Esto a mediados de la tercera semana, esto al final, miren ustedes que los surcos ópticos se elongan y se adhieren al ectodermo superficial y forman la vesícula óptica y la placoda del cristalino. El cristalino es la primera estructura del ojo que se forma en el globo ocular. Ya cuando llegamos pasamos las finales de la tercera y entrando en la cuarta, aquí tenemos la placoda del cristalino invaginada, ya formándose el cristalino, y tenemos también la vesícula óptica en invaginación, de donde se forma la coroide y la retina. Una vez que aquí estábamos en esta fase, ya después el cristalino se completa su formación, ¿no? El ectodermo superficial, ven que ya no se lo ven, que está formado aquí.
Y aquí a fines de la cuarta semana, a mediados de la cuarta semana, tenemos el nervio óptico en formación, la retina, la coroide y la esclerótica por fuera. Aquí ya tiene fibras el cristalino, y al final de la cuarta ya el cristalino está completamente formado con sus fibras cristalinianas que se han formado a partir del epitelio de la cápsula anterior del cristalino. Las estructuras oculares se forman a partir de estos elementos embrionarios: los párpados, el exón ectodérmico, la órbita ectodermo y proliferaciones del mesénquima, el cristalino ectodermo superficial, el vítreo primario, mesodérmico, secundario y el terciario del ectodermo neural. Los músculos extraoculares son mesodérmicos, el canal de Slem mesodérmico, la córnea de la cresta neural, la esclera de la cresta neural y el mesénquima, y la uvea de la cresta neural. Como irán viendo que estos términos normalmente uno no los escucha en las clases básicas, pero ustedes ya se van a ir acostumbrando. No hay muchos, son unos cuantos términos que corresponden a cada materia. La cámara anterior se por vacuolizaciones de las células mesenquimatosas, la retina, que tiene dos capas, la retina, el epitelio pigmentario de la retina, que se forma a partir de la cúpula óptica, la parte externa, y la retina neural, que es la parte sensorial de la retina, a partir de la capa interna de la cúpula óptica. Una vez que ya se completó la formación del globo ocular, vemos el globo ocular esférico, ¿no? Tiene un diámetro anteroposterior desde acá hasta acá, desde el polo posterior, que es el centro de la fóvea, hasta la parte central de la córnea. Tiene 24 milímetros y su diámetro vertical es 23.5. Esas son las medidas del globo ocular. Aquí, para que se vayan familiarizando ustedes, la córnea, el iris, la pupila, el cristalino, el cuerpo ciliar, la esclerótica, y ya vamos a ir viendo las demás. Entonces, topográficamente tiene dos polos. El polo anterior en el centro de la córnea, centro de la córnea. El polo posterior, el centro de la fóvea. Dos hemisferios, un ecuador, que es el círculo mayor del globo ocular en posición fisiológica. Tiene dos meridianos, un círculo que pasa por ambos polos, ahorita lo vamos a ver, que son paralelos al eje anterior y posterior de la córnea. Punto ante el polo anterior, polo posterior. Aquí tenemos el meridiano que va a unir los dos y da una vuelta a todo el globo ocular. Este es el axis, el eje del globo ocular, el diámetro, el tamaño. Tenemos el ecuador, que es en la parte mayor del globo ocular, en la porción fisiológica, en la posición fisiológica, es el ecuador. Esto es una geometría del globo ocular básico. Pero esto no es por hacer más preguntas, para hacerlo, ¿no? La finalidad de la visión en tridimensional, en geométrico del globo ocular, es para localizar la patología, porque el globo ocular es esférico, es cerrado y es chiquito. Entonces, cuando yo digo tiene un desprendimiento de retina este paciente, bueno, pero ¿dónde? Puede ser en cualquier parte de la retina, puede ser por encima del ecuador, a tal hora, delante del ecuador o por detrás, ¿no? Por encima del mediano, por abajo. Para localizar la patología se usa la geometría ocular. Y el globo ocular tiene en sus paredes tres capas, tres túnicas: la fibrosa, que es más externa, la túnica vascular y la túnica nerviosa. La túnica fibrosa está constituida por la córnea, una sexta parte anterior, y por la esclerótica, 5/6 posteriores. Aquí está la córnea, que se continúa con la esclerótica hasta la salida del nervio óptico, donde empieza la vaina del nervio óptico, que se continúa en la parte posterior, en el cerebro, con la dura madre. Córnea,
no se olviden, esclerótica, la túnica fibrosa. La superficie externa de la córnea es blanca. Esta es la superficie externa, aquí está la inserción de los músculos extraoculares. Es blanca, es lisa y tiene la episclera, que es una cubierta que va a llevar la vascularización para la función de la esclerosis. La superficie interna, en cambio, es oscura, es pigmentada, porque tiene la lámina fusca, que es una lámina pigmentada que la une a las coroides por dentro. En la parte posterior, la esclerótica tiene un orificio que se llama agujero escleral posterior, por donde sale el nervio óptico. El nervio óptico no va al ojo, sale del nervio óptico, del globo ocular, hacia el cerebro, hacia la extremidad. Y un agujero escleral anterior que se continúa con la córnea. Son los dos orificios de la esclerótica. Las arterias son las ciliares cortas posteriores, las ciliares largas anteriores y posteriores, las venas del retorno venoso, las ciliares cortas posteriores, las ciliares anteriores y las venas vorticosas, que son 4 o 6. Los nervios, los ciliares cortos y largos, y la córnea ahora, la continuación del esclerótico, la córnea es la parte. Ábrale la puerta porque creo que hay aquí. La clase era a las 8 menos 4. Te lo voy a buscar a. ¿Qué se llama? Te lo busca el portero, así, para que le abra la puerta. Y así nos habla a nosotros también, porque después no vamos a hablar. Entonces, la córnea es una parte anterior de la membrana envolvente, ¿no? Es un medio refringente. La córnea tiene el lente de mayor potencia del globo ocular, del sistema óptico humano. La córnea tiene 43 dioptrías de potencia refractiva. 43, en el texto dice 53, pero eso es un error del libro. Tiene un espesor en la parte central, aquí dice 0.8, pero en el texto creo que, no sé si está con 0.8 o 0.5, pero de 0.5 milímetros en adelante es normal. Y en la parte periférica está 1 milímetro de espesor la córnea. Tiene 5 capas la córnea, en el texto dice 6. Pero tiene 5. En el texto está tomando en cuenta la membrana basal como una otra capa, pero no es solamente sustrato de adherencia entre el epitelio y la capa de Bowman. La más externa de las capas de la córnea es la capa de Bowman, el epitelio, perdón, que tiene 3 tipos distintos de células. Después está la membrana basal, que es un sustrato de adherencia entre el epitelio y la capa de Bowman. El epitelio es una capa celular. La capa de Bowman es acelular, no es celular. Se forma en el proceso de la embriogénesis. El estroma tiene el 90% del espesor de la córnea, es una capa celular también. Y en la membrana de Descemet, que es la siguiente, es acelular. Fíjense ustedes que celular a celular, celular a celular y celular. La capa interna, que es el endotelio, está constituido por células hexagonales, que son las responsables principales, en segundo lugar el epitelio, de la nutrición de la córnea para que se mantenga siendo una lente, ¿no? Y un tejido transparente y avascular. Entonces el endotelio cumple la función de nutrición. El endotelio, el epitelio y la circulación periquerática alrededor de la córnea. La inervación de la córnea está inervada por los nervios ciliares posteriores y la nutrición en la cara posterior de la córnea se nutre de la lágrima y en la cara interna por el humor acuoso y en la parte periférica de la circulación del linfo. La túnica vascular, la segunda,
La segunda, esta era la primera era la córnea y la esclerótica. La segunda es la úvea. Úvea se le dice úvea, le pusieron el nombre porque parece una uva negra. Si nosotros sacamos la cubierta externa y tenemos el tallo de la uva, todo como es pigmentado, es negro, es oscuro, por eso le pusieron úvea, porque parece una uva. Y se divide en tres partes: una coroides, que es toda esta porción, el iris, que está aquí adelante, aquí está la pupila, y el cuerpo ciliar, que es este triángulo que está acá. Iris, cuerpo ciliar y coroides, las partes de la úvea. Tiene la función de nutrir principalmente a todas las estructuras vecinas y a la retina. La coroide es la 2/3 partes de la úvea y tiene dos superficies, una externa que es oscura, que es la lámina fusca de la que ya hablamos antes, y una interna que es cóncava y está en relación con la retina. Y tiene dos orificios. Entonces el orificio anterior, marcado por la obra serrata, y el posterior, el base del nervio óptico. Tres capas tiene. Una, la lámina fusca, el estroma y la membrana de Bruch. El estroma está formado por tres capas celulares, por tres capas vasculares: los grandes vasos, los medianos y las foliocapilares, que están en contacto con la retina. Como verán, este idioma es medio chino para ustedes ahorita, porque no están acostumbrados todavía a eso. Ustedes no lo han llevado, ahora ya de aquí en adelante van a estar cancheros. El cuerpo ciliar, que es de forma triangular, ¿no? Y se encuentra entre el iris y la coroides. Tiene 5 a 6 milímetros de diámetro y tiene dos partes: la parte anterior, que es la pars plicata, y la parte posterior, la parte posterior está formada por la pars plana. La pars plicata, en la parte interna del cuerpo ciliar, se encuentra el músculo ciliar, que tiene fibras longitudinales y fibras circulares. Esos son los únicos músculos intraoculares. Los longitudinales tienen que ver con el drenaje del humor acuoso, y los circulares tienen que ver con la apertura y dilatación del anillo muscular para el enfoque de visión, para la acomodación. Se llama acomodación a la capacidad que tiene el ojo humano de enfocar objetos a la distancia y cerca. Eso es porque el cristalino se abomba y se contrae, se aplana de acuerdo a la contractura o relajamiento de los músculos circulares del cuerpo ciliar. Los procesos ciliares, ¿no? En la pars plicata, ¿no? Están los procesos ciliares donde tenemos dos capas de células. Hay unas células que son pigmentadas y las células no pigmentadas, claras. El líquido del ojo, que los médicos le llamamos humor acuoso, se forma en la capa de células no pigmentadas del cuerpo ciliar. El humor acuoso se forma en las células no pigmentadas del cuerpo ciliar, no son pigmentadas. Aquí tenemos una imagen de la estructura del ángulo de la cámara anterior del ojo. El ángulo de la cámara, cuando yo llevaba oftalmología, el ángulo de la cámara, ¿cómo tener ángulo si es redondo, circular? Pero aquí hay un ángulo entre la córnea y el iris. Este es el ángulo de la cámara anterior. Esto es la cámara anterior. Es importante porque por el ángulo de la cámara anterior, en esta zona que es donde se encuentra un urupén sedazo, ¿no? Es por donde sale el humor acuoso que se forma en el cuerpo ciliar. Se llama malla trabecular. El humor acuoso se forma en estas células que están dibujadas en grande aquí, en el epitelio ciliar no pigmentada, pasa a la cámara posterior. Esta es la cámara posterior del ojo, está atrás del iris, por delante de la zónula y de la parte periférica del cristalino. Esta es la cámara posterior. De la cámara posterior, el humor acuoso que se ha formado y se llena acá,
pasa a través de la pupila a la cámara anterior y de la cámara anterior pasa a través de la malla trabecular al canal de Slem y del canal de Slem a la circulación sistémica. Y la misma cantidad que se forma tiene que salir del ojo. Así se mantiene la presión intraocular normal entre 10 y 20 milímetros de mercurio, que es la presión intraocular normal. La irrigación del cuerpo ciliar está dado por el arcus arterial mayor del iris, el círculo arterial mayor del iris, y la inervación por los nervios ciliares. El iris es un diafragma, ¿no?, circular que está en la parte anterior del globo ocular, que tiene un orificio central que saben que se llama pupila, que mide entre 3 y 5 milímetros de diámetro normalmente. Y tiene dos caras, el iris, una cara anterior que es convexa y que es color variable de acuerdo a cada persona. Las choquitas tienen ojos verdes o azules y las morochitas tienen ojos café o marrón. Cada persona es diferente en la cara anterior del iris, pero la cara posterior en todos es la misma, el mismo color, porque la cara posterior es pigmentada y se forma a partir del epitelio pigmentario de la retina, que va desde la retina a tapizar hasta la cara posterior de la pupila, del iris. El iris tiene tres capas: un endotelio, células planas, un estroma, donde tiene células cromatóforas con pigmento, ya saben, el músculo liso del esfínter y la inervación del dilatador de la pupila, que va, el constrictor de la pupila del esfínter es parasimpático, inervación parasimpática. Este es el dilatador de la pupila, el músculo dilatador de la pupila, inervación simpática. Y este es el constrictor de la pupila, el esfínter de la pupila, con inervación parasimpática. Cierra, el simpático dilata. Entre los dos hay un equilibrio. Si ustedes alumbran un poquito de luz con una linterna el ojo de alguien, van a ver que hace este movimiento mientras retiran o acercan la luz. Ese movimiento de equilibrio entre la dilatación y la contracción, simpático y parasimpático, ese movimiento se llama icus, y es para mantener la normalidad del ingreso de imágenes y de estímulos a la retina. Este es el círculo arterial mayor del este, un corte sagital del globo ocular. Aquí tenemos de nuevo la córnea, el iris, la esclerótica, el cuerpo ciliar. Aquí el círculo arterial mayor del iris cortado, que da la vuelta a todo el globo ocular, que viene a partir de los vasos anteriores ciliares y posteriores, que van a juntarse acá y forman el círculo arterial mayor del iris, que tiene ramificaciones arteriales que van a nutrir todo el iris y forma el círculo arterial menor del iris en el borde de la pupila. Y las otras ramas arteriales vienen a nutrir todo el cuerpo ciliar. Vean que llega y vasculariza todos los lugares del segmento anterior del ojo con la misma circulación. Esta zona es la zona del organismo humano que tiene mayor, proporcional por supuesto, mayor circulación en relación a la cantidad de tejido. Por eso es que en los ojos, esta es la uvea, ¿no?, que ya acabamos de ver, es por este gran, esta gran llegada proporcional de sangre, llegan alergenos, llegan bacterias, llegan una montonera de elementos químicos que producen procesos inflamatorios en el ojo que se llaman uveitis, porque es la uvea la que se inflama. Y como la circulación es la misma que llega por el círculo arterial mayor del iris y las ramas van a los demás elementos próximos, todo cuando se inflama el iris, también se inflama el cuerpo ciliar o viceversa. Y ese proceso inflamatorio de toda esta área se llama se llama iridociclitis. Iris y cuerpo ciliar. Iridociclitis, la inflamación de la parte anterior. Círculo arterial mayor del iris. Las venas iridianas, venas ciliares, venas coroideas, a las venas vorticosas, y de ahí la vena oftálmica, la circulación sistémica, el retorno venoso.
La inervación, nervios ciliares que van al ganglio ciliar. La túnica nerviosa ya es la retina, que tiene un espesor, la retina, de 0.4 milímetros en la porción posterior, próxima al nervio óptico, 0.2 milímetros en la porción media, en el ecuador, y 0.1 milímetros en la hora cerrada, en el lugar que corresponde a la inserción de los músculos extraoculares. La capa externa es pigmentada, ¿no? Epitelio pigmentado de la retina, y la capa restante es el epitelio neural, que son transparentes, y es ahí donde se realizan las dos primeras sinapsis de las células que transmiten la información de imágenes al cerebro. Aquí está. La primera sinapsis es en la célula, ¿no? Capa de células nucleares, y la segunda sinapsis en la capa de células ganglionares. La capa de células ganglionares, la segunda sinapsis en la retina, y desde ahí los axones de las células ganglionares van hasta el cuerpo, hasta los cuerpos geniculados laterales, ¿no? Llevando la información óptica, y hacen una hemidefusación en el cuerpo ciliar, que lo vamos a ver en su momento. Esta es la salida de las células ganglionares de la retina y forman el nervio óptico. Vean ustedes que en el nervio óptico, y es por el nervio óptico, llega la arteria central de la retina, que tiene dos ramas. Una vez que emerge, tiene una rama superior y una rama inferior, la arteria central de la retina. La rama superior y la inferior forman una rama temporal y una rama nasal. Esa es la circulación, la circulación de llegada. Y la circulación venosa es igual, pero la inversa. La circulación esta solamente va a irrigar la retina, pero no el nervio óptico. El nervio solamente transcurre por el nervio. El nervio óptico está irrigado por el círculo de Singer, se llama, el círculo arterial, que es rama de la arteria oftálmica también, y que llega a la porción anterior. Y la porción posterior, la parte de una rama también de la arteria oftálmica, que queda posterior del nervio óptico. Cuando miden el fondo de ojo, van a ver el disco óptico o cabeza del nervio óptico, o papila, y la mácula. Las arterias que yo les hablaba, la arteria central de la retina, la porción temporal y la porción nasal, y el inferior lo mismo. Y las venas, el retorno venoso igual. El disco óptico, la mácula, la fóvea y la foveola, que es el polo posterior del ojo. La papila o disco óptico es esta, tiene 1,5 a 1,8 milímetros de diámetro. Aquí es la salida la salida de los axones de las células ganglionarias por la trabécula de la malla radicular de la esclera, y forman el nervio en esta porción. El centro de la papila es más blanquecino por esta depresión fisiológica que hay, que a veces es patológica, y yo les voy a enseñar cómo diferenciar la patológica, pues la patológica es tremendamente peligrosa, deja ciegos, es el componente principal del glaucoma, deja a mucha gente ciega. Entonces, fisiológicamente existen todos, pero tiene características que la vamos a ver, vean, aquí que es bien central. La mácula lútea tiene 3 milímetros de diámetro horizontal y 1,5 de diámetro vertical. Aquí en el dibujo está redondo, pero es ovalada, más ancha que alta. Y la porción central, la fóvea, y la foveola, la más central. La visión fotópica es la que se desarrolla con la fóvea y la foveola. Los conos y bastones son los encargados, son los fotorreceptores, las células fotorreceptoras, las neuronas. Entonces los conos dan la visión fotópica. La visión fotópica es la que nos da la visión de los colores y la visión de detalle. Ustedes leen por los conos. Y la visión de bultos la dan los bastones.
Eso se llama visión escotópica, la visión de los bastones. La cosa es que como ustedes cuando entran al cine, cuando ya la película empezó, como siempre llegamos atrasados, como recién llega ahora a la clase atrasados, ¿no? Al comienzo lo que ven es bulto, visión escotópica. Y cuando ya va pasando y se van adaptando, hay un proceso de adaptación a la oscuridad, se llama, un proceso visual. Comienzan a funcionar los conos y ya comienza a ver la cara de los que están al lado del cielo. Y a veces se dan con la corteja que está sentada con otro, con el espíritu en el cine. Entonces, los medios refringentes y transparentes del sistema visual son la córnea, que tiene 43 dioptrías. Estoy repitiendo, ¿no? Porque me parece que es necesario lo repito. El humor acuoso, que no tiene poder dióptrico, el cristalino, que tiene 20 dioptrías de potencia refractiva. Entre los dos hacen 63 dioptrías. El humor vítreo, que es la parte posterior, la que le llaman la gelatina del ojo, que es tejido gelatinoso, pero no es. El humor acuoso se forma de esta manera, lo que mejor se las explico en el gráfico. De nuevo, porque ya se las he dicho y las estoy repitiendo otra vez. Aquí está la pars plicata del cuerpo ciliar, esta es la horda serrata que sostiene el cristalino. En esta pars plicata se forma el humor acuoso, pasa a la cámara posterior, a través de la pupila pasa a la cámara anterior, de la malla trabecular se drena al canal de Slem y de ahí a la circulación sistémica. Ese es el trayecto del humor acuoso. Y el humor acuoso cumple varias funciones, entre ellas la nutrición de todas las estructuras que son no vascularizadas. El cristalino no es vascularizado, la córnea tampoco, ¿no? Entonces, nutre a todos esos elementos que no son vascularizados. El cristalino es un lente que todos tenemos en la parte del ojo, que tiene 9 a 10 milímetros de diámetro y 4 a 5 milímetros o 4,5 milímetros de espesor. Es elástico, transparente, tiene un índice de refracción de 1 por 419 y 1 por 20 dioptrías. Esta capacidad, esta propiedad de ser elástico, transparente, hace que también sea un lente, ¿no es cierto? Y que además, al ser elástico, contribuye en el fenómeno de la acomodación. Entonces, ¿qué elementos influyen en la acomodación o enfoque? Uno, las células, las fibras circulares del músculo del cuerpo ciliar. Segundo, la elasticidad del cristalino, ¿no es cierto? Y tercero, la contracción de las fibras de la sombra. Son 3 elementos. Acuérdense, no se olviden. Este es el cristalino. Tiene una cara anterior y una cara posterior, una cápsula anterior y una cápsula posterior que es más convexa la posterior. Las células del cristalino, las fibras cristalinianas, se forman en el epitelio de la cápsula anterior. El epitelio posterior. La cápsula posterior no tiene epitelio. Entonces, este es el ecuador donde se insertan las fibras de la sombra para sostener, como radio de bicicleta, el cristalino lo sostiene al centro del ecuador. Vamos a ver. El cristalino, entonces, la cápsula es membrana lisa y transparente. Las fibras del cristalino tienen estas medidas que no son importantes para ustedes, son hexagonales tampoco. Las suturas son las uniones de las fibras dentro del cristalino, que cuando ustedes miran por la lámpara de sutura ven una Y y una Y invertida, que son las uniones que no es tampoco para ustedes de vital importancia que se aprendan. Ese es el corte del globo ocular y aquí está el cristalino, este es el núcleo, el epinúcleo, la corteza, la cápsula anterior y la cápsula posterior. Insertado, sostenido en el centro por la sombra. Esta es la pupila, el iris, la córnea. Ya se lo conocen de memoria, ¿verdad? ¿No es cierto? La sombra, ya se lo dije, son los anillos concéntricos que sostienen el cristalino. Que sostiene al cristalino y se inserta en el ecuador del cristalino y van a dar hasta el cuerpo ciliar, hasta la horda serrata en la parte posterior y al cuerpo ciliar en la parte anterior. Miren de 2 a 8. De nuevo, esta es la sombra.
sosteniendo el cristalino en el centro, ¿no? Y el humor vítreo. El humor vítreo está englobado con una membrana periférica que se llama la membrana hialoidea, como la membrana viteliforme del huevo, una membranita delgada y elástica. La membrana viteliforme y dentro está el humor vítreo. La membrana viteliforme está en contacto en relación con la retina propiamente dicha en la parte periférica, con la zónula en la parte anterior, que ya saben que es la zónula, y la cara posterior del cristalino también en la parte anterior. El atinoso transparente del humor vítreo ocupa 2/3 partes de la cavidad del globo ocular y pesa casi 4 gramos de los 7,5 que pesa todo el globo ocular. Pues la mayor parte del peso es dado por el vítreo y un poder de refringente de 1,33. El vítreo tiene una depresión en la parte anterior, como una cama, como una cuna, donde se aloja el cristalino. Se llama fosa patelar. Aquí está la fosa patelar, y está el cristalino, y aquí está la zona. Esto es importante saber porque cuando ustedes tienen una luxación o subluxación del cristalino que se ha movido por un trauma, por alguna razón, por una patología en particular, que también lo vamos a ver, ustedes tienen que saber si es luxación o subluxación según el lugar según el lugar de la fosa patelar donde se encuentra. Si siguen en la misma fosa, pero está movido, es subluxación. Pero si se sale de ahí, se llama luxación. Como información. Este canal de Crockett's, que era un canal vascular en la embriogénesis. Y los músculos de la órbita, los músculos extraoculares, son 7. El elevador del párpado superior, los 4 músculos rectos, superior, inferior, medial y lateral, el ojo oblicuo superior y el oblicuo inferior. Esos son todos los músculos extraoculares que se insertan en la parte posterior de la órbita y forman el tendón de zinc o anillo de zinc. Aquí, recto superior, inferior, temporal, nasal, elevador del párpado superior, oblicuo superior. Solo el inferior se inserta en el piso de la órbita. Los otros músculos todos forman este círculo arterial del anillo de zinc, donde se inserta. No vamos a describir cada uno de los músculos de sus características, no tiene mucho sentido, pero estas son las características de los músculos. El elevador es el músculo más largo extraocular, ¿no? Que se inserta en el borde superior en 2 fascículos que tiene. Aquí se inserta la capa del músculo de Müller, que es la capa más interna del elevador del párpado superior, se inserta en el borde superior del tarso. Este es el tarso. Es un tejido conectivo denso, casi cartilaginoso, que lleva en su interior las glándulas de Meibomian. Y la porción más superficial del elevador del párpado superior se inserta en la cara anterior. Eso es importante que sepan porque las dosis de párpado son relativamente frecuentes y tienen que saber que de 2 a 3 milímetros de la apertura de los párpados se debe al músculo de Müller y el saldo al elevador del párpado superior, que son los que se refieren a patologías diferentes que lo vamos a ver en su. Ahí están los músculos rectos. Elevador, este es el oblicuo superior que pasa a través de la tróclea, por eso se llama la inervación está dada por el cuarto faro nervio troclear, ¿no es cierto? Este es el oblicuo superior, ahí está la tróclea, que va por el techo de la órbita, y el oblicuo inferior, que es antagónico, son antagónicos, que se inserta en el piso de la órbita. La cápsula de Tenon es una cápsula de tejido conectivo laxo que cubre todas las estructuras que están dentro de la órbita y forman
especie de un control entre la cavidad orbitaria y la cavidad cefálica. Los medios de sostén. El globo ocular en relación a la cavidad orbitaria es pequeño. Ahí está el globo ocular, es chico, miren, la cavidad orbitaria es grande. Entonces se sostiene de todas las estructuras que van a constituir el contenido de la órbita. La irrigación de las arterias va de los músculos extraoculares, las arterias musculares, ramas de la tránsito, todas, ¿no? La inervación, esto es importante, siempre lo repito, porque todos los médicos deben saber la inervación. Parece que no fuera, pero es muy importante. El motor ocular común, tercer par, va a inervar el recto superior, el recto inferior, el recto medial, no el lateral, el medial, el elevador del párpado superior y el oblicuo inferior. Fíjense que los únicos músculos extraoculares que no inervan es el recto medial y el oblicuo superior, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una parálisis, que es relativamente frecuente, la parálisis del tercer par, ¿no? Y van a llegar a su consultorio pacientes con el párpado caído. Cuando ustedes ven una tosis palpebral del párpado caído, lo primero que tienen que sospechar es una parálisis del tercer par, porque la parálisis del tercer par puede ser mortal, no por lo de la párpado. Ese es el indicativo, pero cuando llegue el paciente con el párpado caído, ustedes levantan el párpado y hacen al paciente que mueva el ojo, y por ahí se van a dar cuenta que es el tercer par el que está afectado, porque el ojo no se mueve más que para afuera. El párpado está caído, el globo ocular no mueve. Cuando usted dice mira arriba, no mira abajo tampoco, hacia acá tampoco, solo hacia la parte temporal. Otro componente, entonces, por eso ustedes se dan cuenta y dicen, este tiene una parálisis del tercer par. Pero no se termina el examen de ustedes, hay médicos, pediatras, ginecólogos, lo que sea, cirujanos, agarran una linternita y le alumbran las pupilas. Si la pupila no se mueve, y la pupila está igual a los dos lados, isocórica se llama eso, son iguales las dos pupilas, no hay ningún problema. Y es solamente una alteración o compresión o hemorragia en el trayecto del nervio. No es peligroso si las dos pupilas son normales, por eso es importante mirar con una linterna. Pero si la pupila del ojo afectado, del ojo de la tosis, está dilatada y la otra pupila está normal, entonces esa parálisis del tercer par se llama con compromiso pupilar. Y eso es una emergencia neuroquirúrgica. Es una dilatación de la comunicante posterior del polígono de Willis. Está por hacer un derrame cerebral, una hemorragia cerebral del paciente. Entonces, ese paciente, ustedes no le pueden decir vaya a hacer. Tienen que subirlo a una silla de ruedas y mandarlo a un neurocirujano, porque hay que operarlo por esa dilatación vascular en la comunicante posterior del polígono de Willis. Y ustedes lo van a diagnosticar lo pueden escribir y firmar, porque así es, y lo mandan al neurólogo con diagnóstico: parálisis del motor ocular común con compromiso pupilar. Eso. Si es que no pasa nada, lo pueden mandar a jugar fútbol, si no hay dilatación de la pupila, alteración. Entonces es importante ese examen. Las demás inervaciones, el oblicuo, entonces ya saben ustedes que el patético va al oblicuo superior y el motor ocular externo, el recto lateral, que son los únicos que no involucran el oblicuo, el motor ocular común. Y los párpados también son parte del ojo. Sin párpados no hay ojos. Tienen una cara interna y una cara externa, un borde libre y un borde adherente. Y es importante que vean ustedes que con una tosis palpebral hacen diagnóstico. Entonces hay que ver si los párpados están en integridad. Si no tienen pestañas blancas, que se llama poliosis. La poliosis es acompañante de muchos tumores intraoculares o intracraneales. Entonces, cuando ustedes ven una persona con pestañas blancas, que no sea por vitiligo, por supuesto, ¿no?, van a sospechar que hay una complicación neurológica en ese paciente. Entonces, también es importante
porque tiene varias patologías del párpado que las vamos a ver cuando lleguemos al párpado. Este es el párpado. Ustedes es necesario que se acuerden cuando vayan a hacer su servicio social, su año de provincia, o lo que sea, aunque no sean oftalmólogos, tienen que saber es que el párpado tiene 5 capas, ¿no? El tejido, la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo auricular, la porción palpebral y la porción voluntaria, ¿no? del músculo auricular, el elevador del párpado superior y la conjuntiva y el tarso. Cuando sepan eso y llegue un paciente con una herida en el párpado, saben que tienen que reparar, qué es lo que tienen que reparar ustedes. Porque si hacen una sutura y van a unir la piel con el tarso, lo van a dejar chiclana al paciente. Mejor es que le hagan anatómicamente todo y sepan que tiene 5 capas de párpado. Y para que funcione bien, tiene que estar cada uno en su lugar. Como en cirugía les han debido enseñar eso. Piel con piel, cada uno con cada uno. Y la conjuntiva es parte también de lo que vamos a avanzar, y es un tema después. La conjuntiva es la conjuntiva vulvar, la palpebral y fondo de saco conjuntivales. La conjuntiva es un tejido, es una capa del tejido conectivo laxo que va desde el comienzo del borde de la salida de las glándulas de meibomium, tapiza el tarso por dentro y la porción tarsal, fondo de saco conjuntival, conjuntiva vulvar y se continúan con el epitelio de la córnea. Esa es la conjuntiva. Es bueno que sepan que sin conjuntiva no puede haber ojos, porque ahí están las glándulas accesorias lagrimales, que lo vamos a ver también, y además es la nutrición de la córnea está dada por la conjuntiva que almacena y distribuye la película nutricional superficial. El aparato lagrimal es otra estructura que también sin lágrimas no hay ojos, ¿no? Se divide en 2 porciones, la porción secretora y la porción excretora. La porción secretora formada por la glándula lagrimal principal, que está en el techo de la órbita, y las glándulas lagrimales accesorias de Krause y Wolfram, ¿no? Que están en la conjuntiva. Esa es la porción secretora, aparte de la glándula de meibomium de 6 que también forman la porción lipídica. Y la porción excretora comienza en los puntos lagrimales. Aquí, vamos a ver. Esta es la glándula principal lagrimal. Vean que no está aquí, sino está en el techo de la órbita. Se drena al fondo del saco conjuntival y con el parpadeo lubrica toda la superficie. Se forma aquí un lago residual, que es lo que sobra de la nutrición, pero no sobra de vicio porque tiene función, y pasa el 80% de las lágrimas residuales pasan por el punto inferior y el 20% por el punto superior y van a dar al saco lagrimal. Y del saco lagrimal, por un mecanismo que lo vamos a hablar cuando toque el tema, pasan a los conductos lagrimonasales y llegan hasta la válvula de Asner, que está en el cornete inferior, y va a la garganta. Por eso cuando se pone una gota de colirios amargos, llega a la garganta como siempre, ¿no? Eso, y es un test también eso para ver la permeabilidad de la vía lagrimal. Eso en la anatomía básica, para que ustedes le echen una miradita también en el texto, y de ahí van a poder. Este tema es tedioso, aburridor, que ya se va a ir acostumbrando a no aburrirse con eso. Y me olvidé decirle que cuando en la primera clase a todos los alumnos yo les pongo 100 de nota, todos los que vienen. No vienen ya no sé. Y de ahí se van quitando cada uno lo que quiere durante el tiempo de la materia. Generalmente todos sacan buena calificación, pero no la subestimen las materias chicas. El humano también tiene ojos, tiene oído. Entonces, échenle una miradita al texto antes de venir y otra por la clase y otra a la vuelta y ya. ¿No? No subestimen la materia. Eso, y cuando tengan preguntas, háganlas, porque es mejor pasar un ratito preguntando y no quedarse toda la vida sin saber de qué se trata.
No sé si tienen problema. Bueno.